Dicen que los aniversarios importantes son para honrar el amor y el legado. Pero en el mío, mientras sostenía el micrófono bajo las luces colgantes, mi nuera perdió el control y me abofeteó frente a 97 invitados atónitos. La sala quedó en silencio. No lloré. No levanté la voz. Simplemente salí caminando, dejando atrás la celebración que yo había pagado. Lo que ella no sabía era que ya había reescrito mi testamento. Y cuando el notario terminó de leerlo, entendió que el verdadero regalo no le pertenecía. ¿Qué pasó después? Tienes que verlo para creerlo. Pero antes, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. El vestido que elegí para mi no aniversario tenía el color del mar al atardecer. Ese instante en el que el azul se torna índigo, pero aún guarda un soplo de luz. Samuel solía decir que ese tono sacaba algo especial en mis ojos, algo que solo él veía. Gasté más en ese vestido que en cualquier prenda en los últimos 20 años. Una discreta extravagancia que sentí merecida para conmemorar los 50 años desde que me planté junto a un hombre joven y le prometí para siempre, aunque ese para siempre terminó hace 23 años. El Hotel Mirador del Lago no había cambiado tanto como yo imaginaba. Su imponente fachada neocolonial aún dominaba la vista perfecta del lago Nahuel Huapi, con sus columnas blancas reflejadas en las aguas quietas. El salón de fiestas, donde una vez bailamos descalzos pasada la medianoche, Samuel insistiendo en que la orquesta tocara una más cuando ya todos se habían ido a dormir, ahora albergaba a 97 personas, familiares, colegas, amigos, reunidos para rendir homenaje a un matrimonio que dejó un hijo, 3 libros y una vida entera de recuerdos que ahora solo viven en mi memoria. «Te has superado, Elena», susurró Julia mientras dábamos la bienvenida a los invitados. Ella había venido desde Santiago solo para estar presente. Nuestra amistad de 4 décadas no permitía excusas. A Samuel le habría encantado cada detalle, excepto el cuarteto de cuerdas, respondí, sonriendo. Él habría preferido jazz. Entonces le habría gustado todo, menos el cuarteto, corrigió ella, apretándome la mano. ¿Estás bien? Asentí con la cabeza, justo cuando vi a Ignacio y a Paula entrando. La mano de mi hijo en la parte baja de la espalda de su esposa, guiándola por el salón con ese gesto protector que había perfeccionado durante 15 años de matrimonio. Paula había elegido rojo para la ocasión, un tono que exigía atención en un salón decorado en plata y azul. Su cabello oscuro estaba recogido en un elaborado moño que seguramente llevó 1 hora en la peluquería. Se veía preciosa, como siempre, y perfectamente consciente de ello. «Mamá», dijo Ignacio, inclinándose para besarme la mejilla. A sus 48, las sienes ya se le estaban encaneciendo, haciéndolo parecerse mucho a su padre. «El lugar está increíble. ¿Pensaste en todo?» «Hola, Elena», añadió Paula besando el aire cerca de mi oreja izquierda. «Un lugar muy pintoresco, muy nostálgico». Sonreí, aceptando tanto la calidez genuina de Ignacio como la crítica velada de Paula con la misma elegancia. «Gracias a los dos por venir. Es muy importante para mí tener a Saqueta la familia aquí». «¿Y perdernos esto?», respondió Paula, mostrando esos dientes perfectos en lo que podría parecer una sonrisa para cualquiera que no hubiera pasado 15 años interpretando cada uno de sus gestos. Después de todo, somos el futuro del legado de los Rivas. Antes de que pudiera responder, localizó a alguien al otro lado del salón y tiró de la manga de Ignacio. «Allí está el senador Morán. Debemos saludarlo». Y se fueron, Paula navegando entre la multitud como capitana de barco, e Ignacio siguiéndola como siempre. «Hoy está especialmente afilada»,
observó Julia tendiéndome una copa de champán. «Es una ocasión especial», respondí con suavidad. «Cada quien tiene derecho a ser exactamente como es». La noche avanzó tal como lo había planeado con esmero. Cócteles circulando, conversaciones animadas, el cuarteto de cuerdas tocando las piezas clásicas favoritas de Samuel. Había contratado a un fotógrafo para capturar momentos espontáneos. No quería que fuera un homenaje melancólico de viuda, sino una celebración de los vínculos que perduran. Cuando llegó Nadia, algo tarde y aún con la bufanda de su facultad de la Universidad de Buenos Aires enrollada en el cuello pese al cálido aire de mayo, sentí que el corazón se me aligeraba. «Abuela Elena». Me abrazó con ese entusiasmo sin filtro que tanto la diferenciaba de su madre. A sus 22 años se parecía más a la familia de Samuel que a Ignacio o a mí. Los mismos ojos reflexivos, el mismo hoyuelo discreto en la mejilla izquierda. «Siento muchísimo llegar tarde. Mi último examen se alargó. Después el tren se retrasó y...» «Ya estás aquí», la interrumpí con dulzura. «Eso es lo único que importa». «Este lugar es increíble», dijo, mirando ahí a su alrededor con una expresión de genuina admiración. «Papá me dijo que vos y el abuelo Samuel pasaron su luna de miel acá. ¿Es verdad?» «Hace exactamente 50 años esta semana», confirmé, sin poder evitar que el tono nostálgico se colara en mi voz. «Lo han renovado, por supuesto, pero la vista al lago desde las habitaciones del ala norte sigue siendo idéntica». Se enganchó de mi brazo. «¿Me mostrás cuál era la suya? Quiero imaginar a la joven abuela Elena y al abuelo Samuel empezando su aventura». La conduje entre los invitados, presentándola a viejos amigos en el camino. Eso era lo que yo había querido para esa noche. Esa sensación de continuidad, de herencia que se transmite, de historias que se comparten. Cerca de la mesa de postres nos encontramos con Carlos Weinstein, su cabeza canosa inclinada mientras examinaba la selección de dulces. «Carlos», lo llamé. «Quiero presentarte a mi nieta, Nadia». «Nadia, él es Carlos Weinstein, el amigo más antiguo de tu abuelo y nuestro abogado de toda la vida». «La famosa Nadia», dijo él con calidez, estrechándole la mano. «Tu abuela no deja de hablar de ti». «Espero que sean cosas buenas», respondió ella con una sonrisa. «Todas elogiosas», le aseguró él. «Tus logros académicos, tu trabajo voluntario. Estoy siempre al tanto». En ese momento, Paula apareció junto a Nadia, como si un radar materno la hubiese detectado. «Ahí estás, querida. Te he estado buscando por todas partes. El senador Márquez quiere conocerte. Tiene contactos en ese bufete de abogados que te interesa», dijo Clara con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mamá, acabo de llegar», protestó Nadia con suavidad. «Ni siquiera he podido hablar bien con la abuela». La sonrisa de Clara se tensó casi imperceptiblemente. «Tendrás tiempo después. El senador se va pronto, y estas oportunidades no se presentan todos los días». Reconocí esa mirada en los ojos de Clara, el cálculo constante, la forma en que manejaba cada interacción social como una partida de ajedrez. «Ve», le dije a Nadia. «Ya hablaremos más tarde». Mientras Clara conducía a Nadia entre la multitud, el notario Carrasco me dirigió una mirada de complicidad. «Hay cosas que no cambian. Y hay otras que sí», respondí, observando cómo desaparecían entre la gente. «Esa es la belleza y la tragedia del tiempo, ¿no?» La cena transcurrió sin contratiempos. Un menú que yo misma había escogido, con los platos favoritos de Fernando y productos frescos de temporada. Me habían sentado entre Judith y el doctor Gómez, el oncólogo de Fernando, que se volvió un amigo durante los últimos meses difíciles.
La conversación fluía con naturalidad, tocando libros, política, viajes, todos esos temas que Fernando adoraba debatir durante largas cenas. Cuando llegó el momento de los brindis, un silencio reverente se extendió por el salón. Me puse de pie y alcé mi copa con la mano firme. Gracias a todos por estar aquí esta noche. Comencé con una voz clara que llenó la estancia. Hace 50 años, Fernando y yo nos casamos ante un juez de paz a escasos metros de donde estamos reunidos hoy. Éramos jóvenes, llenos de esperanza y completamente ajenos a todo lo que vendría, las alegrías y también las penas. Me detuve un momento, recorriendo con la vista los rostros que me miraban. Fernando solía decir que el amor no es lo que se siente cuando todo va bien, sino lo que perdura cuando las imperfecciones ya no se pueden ignorar. En nuestros 37 años juntos, aprendimos bien esa lección. Superamos reveses laborales, problemas de salud, retos como padres. Miré a Javier y nunca dudé que enfrentaríamos lo que viniera, juntos. La emoción me apretó la garganta por un segundo. Cuando ese juntos terminó, creí que la historia también lo hacía. Pero al mirar este salón veo que sigue viva, a través de nuestro hijo, nuestra nieta, nuestros amigos y todos aquellos a quienes Fernando tocó con su bondad y sabiduría. Levanté la copa un poco más. Por Fernando Martín, que me enseñó que la belleza de la vida no está en su permanencia, sino en su huella. Y por todos ustedes, que llevan esa huella consigo. El salón resonó con un brindis unánime. Por Fernando. Vi a Nadia secarse una lágrima, a Javier asentir en silencio, y por un instante, la red de vínculos que había deseado celebrar se volvió tangible y real. Entonces, Clara se puso de pie, levantando su copa inesperadamente. No estaba en el programa para verse hablar, pero hacía tiempo que había aprendido a no sorprenderme de su necesidad de atraer la atención. También quiero decir unas palabras, anunció con esa entonación pulida que usaba en eventos de beneficencia y reuniones del consejo escolar. Aunque no tuve el privilegio de conocer a Fernando Martín tan bien como muchos de ustedes, he llegado a conocerlo a través de su legado, principalmente a través de su hijo, mi esposo. Posó su otra mano en el hombro de Javier. La familia Martín me acogió hace 15 años y desde entonces he tenido el honor de contribuir a moldear ese legado para el futuro. Fernando entendía, como solía decir, que la familia es la única inversión que realmente importa al final. Es una filosofía que Javier y yo hemos abrazado mientras construimos nuestra vida juntos. Sentí un leve sobresalto de disonancia. Julián jamás había dicho algo así. Mi esposo fue muchas cosas. Brillante, bondadoso, a veces terco, pero nunca superficial. Su visión sobre la familia era mucho más matizada, reconociendo tanto su profundo valor como sus complejidades inevitables. Clara siguió hablando, cada vez más segura con cada palabra. Mientras conmemoramos 50 años desde que Manuel y Evelina iniciaron su camino juntos, también celebramos cómo ese camino continúa a través de las nuevas generaciones. La visión de Manuel vive en nosotros, en nuestros logros, en nuestro compromiso social y especialmente en Sofía, quien representa lo mejor del carácter de la familia Marchena. Levantó su copa más alto. Por Manuel Marchena, cuyo mayor legado es la familia que lleva su nombre. Que siempre honremos su creencia de que la familia lo es todo. La sala respondió con un cortés «por Manuel», aunque noté varias miradas confusas entre quienes lo habían conocido bien. Mientras Clara se sentaba, visiblemente satisfecha con su intervención, algo en mí, quizá ese instinto editorial que nunca se jubiló del todo, no pudo dejar pasar aquella tergiversación. Me levanté de nuevo,
con la voz suave pero clara. Gracias, Clara, por tus amables palabras. Solo quería precisar que la visión de Manuel sobre la familia era un poco más compleja. Lo que él solía decir realmente era que la familia es lo que construimos, no solo lo que heredamos. Valoraba los vínculos elegidos tanto como los de sangre. Un detalle menor, quizás. Una corrección insignificante que no debería así haber tenido importancia. Pero el rostro de Clara enrojeció de inmediato y sus ojos se entrecerraron apenas perceptiblemente. «Creo que yo sé lo que valoraba mi suegro», dijo con un filo de tensión apenas disimulado bajo su tono social. Oliver me ha compartido muchas veces sus enseñanzas. «Por supuesto», respondí con calma. Solo quise asegurarme de que sus palabras se representaran con precisión. ¿Con precisión? Su voz se elevó un poco. ¿Estás insinuando que estoy tergiversando sus palabras? En plena celebración de su aniversario. Oliver colocó una mano en su brazo. Clara, está bien. Mamá solo... No, no está bien, interrumpió, apartando su mano con brusquedad. Estoy harta de que me corrijan y me cuestionen en todo momento. Nada de lo que digo o hago es suficiente para la gran Evelina Marchena, ¿cierto? La sala había quedado en silencio. Las conversaciones se apagaron mientras los invitados captaban la tensión en el ambiente. No era esto lo que quería. No esa noche. No nunca. Tal vez deberíamos continuar esta conversación en privado, sugerí con tono bajo. Clara se puso de pie de un salto, la silla chirriando al retroceder. ¿En privado? ¿No estamos celebrando la familia? Pues hablemos con la verdad sobre esta familia de una vez. Dio un paso hacia mí, sus tacones resonando sobre el parquet como un metrónomo cargado de ira. Nunca me has aceptado. 15 años y aún me tratas como una intrusa. Controlas el dinero y crees que eso te da derecho a controlar todo lo demás también. Ya basta. Susurré de nuevo mientras cruzaba la galería, la palabra marcando el ritmo de cada paso. El ardor en la mejilla ya comenzaba a disiparse, pero la humillación, esa audacia tan atroz como reveladora, seguía ardiendo con nitidez. Pasé de largo la gran escalinata que descendía al aparcamiento, optando por el sendero lateral que serpenteaba entre los cuidados jardines del Hotel Mirador de Valmayor. El mismo camino que Manuel y yo recorrimos tantas veces durante nuestra luna de miel, escapando del comedor para pasear bajo las estrellas. Esta noche me ofrecía el consuelo de la soledad, lejos de las miradas de los camareros que quizás habían presenciado mi salida sin ceremonia. A mis espaldas, las puertas del salón estallaron al abrirse. La voz de Judith cruzó el aire nocturno. «Evelyn, espera». Me detuve, sin darme la vuelta, con la mano apoyada en el tronco de un viejo arce que durante décadas había dado sombra a los huéspedes bajo su copa inmensa. Judith llegó jadeando a mi lado, sus pasos rápidos sobre losas de piedra. «¿Estás bien?», preguntó, el rostro marcado por la preocupación. Te juro que estuve a punto de devolverle la bofetada. Carlos tuvo que sujetarme. A pesar de todo, se me escapó una pequeña sonrisa. Habría sido una buena estampa. Exeditoras jubiladas se lían a golpes en gala de aniversario. «No bromees», me reprendió, tomándome del brazo. «Lo que ha hecho ha sido una agresión. Podríamos denunciarla». Negué con la cabeza. «¿Y regalarle el escándalo que claramente busca?» «No, Judith. Esto requiere otra clase de respuesta». La sala estalló después de que te fueras. Continuó caminando conmigo hacia el lago. Oliver por fin sacó valor. Tarde, claro está. Y sacó a Clara por la puerta lateral. Nadia lloraba. Carlos entró en modo contención enseguida, diciendo que no te sentías bien
y que habías decidido retirarte. Carlos siempre fue bueno en las crisis, murmuré. ¿Y los invitados? Horrorizados, naturalmente. La esposa del senador Gallardo parecía haberse tragado su collar de perlas. Los Mendoza se fueron de inmediato. El resto finge que la fiesta continúa, pero ahora parece un velorio. Llegamos al pequeño embarcadero donde el hotel guarda unos cuantos botes de remos para los huéspedes. A la luz de la luna, el embalse de Val Mayor se extendía ante nosotras, vasto e indiferente a los dramas humanos. Me senté en el banco desgastado que daba al agua, sintiendo de repente cada uno de mis 76 años. No dejo de repasarlo, admití, intentando entender cómo llegamos a ese punto. ¿Fue algo que dije o hice a lo largo de los años? ¿O simplemente una acumulación lenta de resentimientos? Judith se sentó a mi lado. Su silencio indicaba que estaba considerando la pregunta con seriedad, no simplemente para consolarme. Finalmente, suspiró. Clara siempre se ha sentido amenazada por ti, por tu relación con Oliver, tu éxito, tu autosuficiencia. Nunca necesitaste su aprobación. Y eso, en su mundo, es imperdonable. Mi testamento, los acuerdos del fideicomiso, los poderes notariales. Todo el andamiaje legal que durante años había sostenido el estilo de vida de Álvaro y Jimena sin pedir nada a cambio. Salvo un respeto básico. Una moneda que, al parecer, era demasiado costosa para que Jimena la ofreciera. Un suave golpe en la puerta anunció la llegada de Carlos. Entró con la eficiencia silenciosa que lo había hecho invaluable, tanto como amigo de Ernesto como abogado de la familia. Con su traje impecable, su cabello plateado y su expresión grave, parecía sacado de una película de abogados distinguidos. Ya ofrecí nuestras disculpas a los invitados que quedaban, dijo dejando su maletín sobre el escritorio. La mayoría ya se ha ido. Judith está supervisando el cierre del evento. Gracias, respondí. Por favor, siéntate. Tenemos varios asuntos que tratar. Se acomodó en el sillón frente a mí. Su expresión era seria, pero no sorprendida, como si hubiera esperado esta conversación desde hacía tiempo. Antes de empezar, debo preguntar, ¿estás segura de que quieres tomar estas decisiones esta misma noche? ¿Justo después de un evento tan angustiante? Agradecí su cautela. Carlos siempre había sido meticuloso, considerando cada ángulo antes de proceder. Esto no es una reacción emocional, Carlos. Es la culminación de años de observaciones y la confirmación pública esta noche de lo que desde hace tiempo sospechaba, que mi relación con Jimena, y por extensión con Álvaro, está rota en su esencia. Asintió una vez, aceptando mi evaluación. ¿Qué cambios deseas hacer? Primero, quiero revocar el acceso de Álvaro y Jimena al fideicomiso familiar, con efecto inmediato. Levantó las cejas levemente. Es un paso importante. El fideicomiso cubre el mantenimiento y los impuestos de la casa de campo en Cantabria, entre otras cosas. Lo sé, dije con calma. Segundo, quiero cancelar el préstamo empresarial que le otorgué a Álvaro el año pasado, el destinado a la ampliación de la oficina. Según recuerdo, las condiciones permiten el reembolso anticipado con 30 días de preaviso. Carlos abrió su maletín y extrajo un cuaderno de cuero, hojeándolo con soltura profesional. Es correcto. El préstamo fue estructurado con una cláusula de buena fe que permite su cancelación anticipada bajo ciertas circunstancias. Y tercero, continué con la voz firme pese al peso de lo que estaba por hacer. Quiero eliminar por completo a Álvaro y Jimena de mi testamento. Carlos levantó la vista bruscamente. ¿Por completo? ¿Ni siquiera como beneficiarios secundarios? Por completo, confirmé. Me gustaría reestructurarlo, dejando a Nadia como beneficiaria principal.
con una parte destinada iría a la fundación de alfabetización que Ernesto y yo fundamos, y otra a nombre de Judith como fideicomisaria de Nadia hasta que cumpla los 30. Permaneció en silencio un momento, el bolígrafo detenido sobre el cuaderno. ¿Puedo hablar con franqueza, Elena? Siempre. Estos cambios, aunque totalmente legítimos, tendrán consecuencias inmediatas y profundas para Álvaro y Jimena. La casa de campo en la Sierra de Gredos, sin el respaldo del fideicomiso, probablemente tendrán que venderla. Y la expansión del despacho de negocios de Tomás apenas comenzaba a generar ganancias. Revocar el préstamo podría causarles serios problemas de liquidez. «¡Lo sé!», repetí, sintiendo un curioso desapego mientras contemplaba lo que estaba a punto de desencadenar. No era satisfacción exactamente, sino una aceptación lúcida de lo necesario. También deberías tener en cuenta, continuó con cautela, que estas acciones pueden dañar de forma permanente tu relación con tu hijo. Esto me hizo detenerme. No porque no lo hubiera considerado, sino porque era prácticamente lo único en lo que había pensado desde que salí del salón. La relación ya está dañada, Carlos. Lleva años así, si soy sincera conmigo misma. He estado utilizando el apoyo económico como sustituto de una conexión genuina y al hacerlo he permitido actitudes que debí haber confrontado hace mucho tiempo. Asintió despacio. Entiendo. Comenzaré a redactar la documentación necesaria esta misma noche. La revocación del fideicomiso y la exigencia de devolución del préstamo pueden procesarse de inmediato. Los cambios al testamento tomarán un poco más, pero tendré los documentos preliminares listos para que firmes antes de tu partida mañana. Gracias, dije, sintiendo por primera vez un atisbo de alivio desde que la velada se había venido abajo. Una cosa más. Me gustaría que estos cambios se mantuvieran confidenciales hasta que entren en vigor. Que disfruten el fin de semana antes de que la realidad los alcance. Por supuesto. Dudó un momento, luego añadió. ¿Sabes? Arturo estaría de acuerdo. Él nunca creyó que el dinero debía sustituir la honestidad en las relaciones. La mención de Arturo, lo que pensaría, lo que haría, provocó en mí unas lágrimas inesperadas por primera vez esa noche. He estado pensando en él toda la noche, preguntándome si he honrado bien su memoria. ¿Rehusando aceptar faltas de respeto en tu propia casa, en tu propio evento? ¿Exigiendo decencia básica de quienes se benefician de tu generosidad? Carlos cerró su cuaderno con una delicadeza que me pareció definitiva. Sí, Elena, yo diría que eso lo honra perfectamente. Después de que Carlos se fue, abrí la botella de vino que había pedido esa mañana. Una cosecha especial que planeaba compartir con Judith después de la celebración, recordando así a Arturo y los comienzos de nuestras carreras. Ahora tendría otro propósito. Compañera de mi pequeña revolución silenciosa. Serví una sola copa y la llevé hasta la ventana, mirando hacia el lago iluminado por la luna donde Arturo y yo alguna vez prometimos enfrentarlo todo juntos, en la salud y en la enfermedad. Creo que lo entenderías. Dije en voz alta hacia su ausencia, una costumbre que nunca se había abandonado del todo en mis 23 años de viudez. Esto no es un castigo, es cuestión de dignidad. Como si fuera una respuesta, mi teléfono se iluminó con notificaciones. 5 llamadas perdidas de Tomás, 3 de Nadia y una serie de mensajes de texto que no estaba lista para leer todavía. Las consecuencias habían comenzado, sus primeras ondas alcanzándome incluso aquí, en mi santuario temporal. Silencié el teléfono y regresé al escritorio, deslizando hacia mí una hoja del papel con membrete del hotel. Querida Nadia,
Escribí, con una caligrafía tan precisa como lo había sido durante décadas de corregir manuscritos. Le debía a mi nieta una explicación, aunque todavía no pudiera enfrentar a hablar con ella directamente. El vino, la carta, la afirmación silenciosa de mi propio valor. Todo eso me sostendría durante la noche. El mañana traería nuevos retos, nuevas conversaciones, quizá nuevos dolores. Pero también, esperaba, los primeros pasos hacia un capítulo más honesto en la historia de lo que quedaba de mi vida. La carta para Nadia quedó sobre el escritorio, sellada pero sin entregar, mientras la luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas translúcidas de la suite mirador del lago. Había dormido sorprendentemente bien, el agotamiento venciendo a la emoción en las tranquilas horas después de la medianoche. Ahora, al ver el lago centellear bajo el sol naciente, sentía una ligereza curiosa, como si las decisiones tomadas la noche anterior hubieran levantado una carga que llevaba tanto tiempo encima que ya había olvidado su peso. Mi teléfono, que finalmente había vuelto hacia Cosette a encender, mostraba 27 llamadas perdidas y 43 mensajes. Los revisé metódicamente, ese hábito de editora de ser minuciosa, persistiendo incluso en asuntos personales. De parte de Oliver, una progresión de preocupación a frustración. «Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos hablar. Por favor, contesta». Sierra está molesta, pero quiere disculparse. Este silencio no ayuda en nada. Está bien, hablaremos cuando estés lista para ser razonable. De Nadia, pura angustia y confusión. Abuela, ¿estás bien? Por favor, llámame. Lo siento muchísimo por lo que pasó. Mamá se pasó de la raya. Todos están discutiendo y nadie me quiere decir qué está pasando. Y lo más revelador, un único mensaje de Sierra, enviado a las 3:17 de la madrugada. Sé que crees que me estás castigando con tu silencio, pero solo estás probando mi punto sobre lo manipuladora que eres. Oliver está destrozado por tu comportamiento y soy yo quien lo está consolando. Otra vez. Dejé el teléfono a un lado sin responder a ninguno. Charles llegaría a las 9 para finalizar los papeles. No tenía sentido entrar en discusiones antes de que todo estuviera legalmente en marcha. Un suave golpecito en la puerta anunció el servicio de habitaciones. El desayuno que había pedido la noche anterior. No tenía hambre entonces, pero sabía que necesitaría fuerzas para el día que venía. La camarera joven entró empujando un carrito con una tetera de Earl Grey, tostadas, fruta y el periódico. «Hermosa mañana, señora Valverde», dijo alegremente, sin saber nada del drama de la noche anterior. «¿Quiere que le sirva el té?» «Gracias, no», respondí, firmando la cuenta y dejando una propina generosa. «Prefiero dejarlo reposar un poco más». De nuevo sola, llevé mi taza al pequeño balcón con vista al lago. El aire tenía esa frescura particular de las mañanas primaverales, junto al agua. Nítido, limpio, prometedor. 3 patos deslizaban sobre la superficie vidriosa, dejando ondas que se expandían tocando orillas lejanas. Una metáfora adecuada, pensé, para lo que había puesto en marcha. Las acciones, como las ondas, se extienden más allá de su origen, afectando todo a su paso. Mi contemplación tranquila fue interrumpida por otro golpe en la puerta, esta vez más seco. Al abrir encontré a Julia, vestida para viajar con un traje de lino y su bolso de mano a un lado. «He venido a despedirme», dijo abrazándome brevemente. «Mi vuelo de regreso a Bilbao sale al mediodía». «Gracias por venir desde tan lejos», respondí, genuinamente agradecida por su constante presencia. «Ha significado todo tenerte aquí». Entró, echando un vistazo a la bandeja del desayuno. «¿Estás comiendo? Eso es buena señal. Me preocupaba que estuvieras demasiado alterada para probar bocado».
A los 76 uno aprende que el cuerpo sigue necesitando lo suyo, sin importar el estado emocional. Repliqué sirviéndole una taza de té. Además, voy a necesitar energía. Carlos llega a las 9 para firmar los papeles. ¿Así que lo harás? ¿La separación financiera? Asentí, removiendo una cucharadita de miel en mi taza. Ya era hora. Julia se acomodó en el sillón, observándome con esa mirada penetrante que intimidó a generaciones de jóvenes correctores de estilo. Te conozco desde que teníamos 36, Elena. Te he visto sobreponerte a la muerte de Mauricio, manejar la política editorial, encajar críticas durísimas sobre tus proyectos más queridos. Pero nunca te había visto así. Así como. Totalmente decidida. Normalmente tus respuestas son medidas, consideras distintos puntos de vista, ponderas las opciones. Esto es distinto. Reflexioné sobre su comentario, reconociendo la verdad en sus palabras. Algunas decisiones llegan ya formadas. Anoche, al ver a Silvia, escuchar lo que dijo, sentir la expresión física de su desprecio. Algo se cristalizó dentro de mí. Años de pequeñas descalificaciones, de socavarme con sutilezas, de faltas abiertas de respeto, de pronto encajaron como un patrón que ya no podía seguir ignorando, ni justificando. ¿Y Rodrigo? ¿Qué opinas de su papel en todo esto? La pregunta fue directa al centro del dolor. Su silencio fue una traición en sí misma, quizás peor que la agresión de Silvia, en cierto sentido. «Porque esperabas más de él», sugirió Julia suavemente. «Porque lo eduqué para que fuera mejor», corregí. «Para que defendiera lo correcto, aunque fuera difícil. Especialmente en esos momentos». Nos quedamos en silencio, compartiendo el té y el pan tostado, en una calma cómplice. Afuera, el lago continuaba con su ballet matutino de luz y agua, indiferente a las preocupaciones humanas. «¿Y ahora qué harás?», preguntó Julia al fin. «¿Vas a volver a casa?». «Eventualmente», respondí. «Tengo la suite Pagadiet hasta el domingo. Creo que me quedaré, terminaré lo que empecé. Hay cierta simetría en ello. Tomar estas decisiones que cambian la vida en el mismo lugar donde comenzó mi camino con Mauricio. Y cuando ellos se enteren de lo que hiciste, me refiero a Rodrigo y Silvia». Dejé la taza con cuidado. «Se enojarán, se sentirán traicionados. Probablemente intentarán presentarme como una anciana rencorosa que los castiga por un desliz. Pero sus opiniones ya no son el filtro a través del cual mido mi valor», dije simplemente. «Ese es el verdadero cambio, Julia. No eran los documentos legales ni los movimientos financieros lo que marcaba el cambio más profundo, sino esa transformación esencial de perspectiva». Antes de que Judith pudiera responder, mi teléfono sonó nuevamente. Otra llamada de Oliver. Lo silencié sin contestar. «No podrás evitarlo para siempre», observó Judith. «No para siempre», asentí. «Solo hasta que todo esté debidamente en orden. La conversación que debemos tener ya será bastante difícil sin la complicación añadida de asuntos inconclusos». Exactamente a las 9 en punto, Charles llegó con una carpeta de cuero bajo el brazo y esa expresión profesional pero empática que lo caracterizaba. «Buenos días, Elena. Tengo todos los documentos listos para tu firma». Judith se levantó, recogiendo sus cosas. «Ese es mi momento de irme. Me llamas esta noche». «Quiero saber cómo estás». La abracé, sintiendo de pronto una punzada de tristeza por verla partir. En medio de tantas lealtades tambaleantes, su amistad constante era un refugio. «Te lo prometo. Gracias por estar conmigo». Una vez que se fue, Charles y yo nos sentamos junto al escritorio, junto a la ventana. Extendió los documentos con precisión meticulosa. «Esto revoca el acceso de Oscar y Silvia al fideicomiso familiar».
indicó señalando el primer conjunto de hojas. Los fondos regresan a tu control exclusivo con efecto inmediato. Firmé sin vacilar, con una firma tan decidida como la que estampé en mi primer contrato editorial hace 50 años. Este otro documento formaliza la revocación del préstamo comercial. Continuo. Según el acuerdo original, Oscar tendrá 30 días para devolver el capital o refinanciar por otros medios. Otra firma, otro puente quemado. O quizás, pensé, otro vínculo falso revelado por lo que realmente era. Y finalmente, esto inicia el proceso de modificación de tu testamento, añadió Charles, con una suavidad inusual en su voz. Como hablamos, se elimina a Oscar y Silvia como herederos y se establece a Nadia como beneficiaria principal, con las asignaciones especificadas para la fundación de alfabetización, y Judith como fideicomisaria hasta que Nadia cumpla 30 años. Ese documento me hizo detenerme un segundo, no por duda, sino por el peso de su definitiva claridad. No se trataba solo de dinero o propiedades. Era el legado. Era lo que quedaría de mí y de Enrique cuando ya no estuviéramos. Con deliberación serena firmé por tercera vez. Charles reunió los papeles, devolviéndolos a su carpeta. Lo presentaré todo hoy. La revocación del fideicomiso y la solicitud de devolución del préstamo se procesarán de inmediato. Puedes esperar alguna reacción de Oscar dentro de las próximas 48 horas, cuando el banco le notifique los cambios. Gracias, Charles, le dije acompañándolo hasta la puerta, por manejar esto con tanta eficacia. Se detuvo en el umbral, con una expresión más blanda. Enrique siempre decía que eras la persona más fuerte que conocía. Creo que empiezo a entender por qué. Cuando se fue, regresé al balcón. 2 veleros se deslizaban por el lago ahora bañado por el sol. Mi teléfono vibró otra vez. Un mensaje de una fuente inesperada. Señora March, soy Silvia. Necesitamos hablar. Ahora. La casa de naipes comenzaba a tambalearse. Las ondas ya habían llegado a la otra orilla. El mensaje de Silvia quedó sin respuesta mientras me preparaba para el día que venía. Me duché. Me vestí con pantalones de lino y una blusa de seda. Informal, pero impecable. Una armadura distinta a la del vestido elegante de anoche. Mientras aplicaba corrector sobre el leve moretón que comenzaba a formarse en mi pómulo, pensé en la ironía de la situación. Cubrir la marca visible mientras por fin reconocía las heridas invisibles que se habían acumulado durante más de 15 años. El teléfono volvió a sonar justo cuando me abrochaba el reloj. El último regalo de Mateo. Una pieza antigua y delicada que rara vez usaba, salvo en ocasiones significativas. Esta vez vi el nombre de Lucía en la pantalla. Y a diferencia de las llamadas anteriores, decidí contestar. ¿Abuela? Su voz sonaba tensa, como si hubiera estado llorando. ¿Estás bien? Estaba tan preocupada. Estoy bien, cariño, le aseguré sentándome en el borde de la cama. Siento no haberte respondido antes. Mamá y papá están fuera de sí, continuó de golpe. Papá recibió una llamada del banco esta mañana y luego empezaron a pelear. Pero de verdad. Mamá arrojó algo contra la pared. Escuché tu nombre. ¿Qué está pasando? Cerré los ojos un instante, lamentando que Lucía estuviera atrapada en medio de este terremoto familiar. Solo tenía 22 años y aún estaba aprendiendo a navegar por las complejidades de la adultez. Esta crisis no era culpa suya. Es complicado, Lucía. Están ocurriendo algunos cambios que debí haber hecho hace tiempo. ¿Por lo que hizo mamá anoche? Su voz bajó a un susurro. ¿La bofetada? Eso fue el detonante, admití, pero no la única causa. Tu madre y yo hemos tenido una relación difícil desde hace años.
Lo de anoche solo confirmó lo que debía afrontar. Un breve silencio. Luego. ¿Ellos saben lo del fideicomiso? ¿Es por eso que están tan enfadados? Me sorprendió su intuición. ¿Tú sabías del fideicomiso? Los escuché una vez, dijo con cautela. Hablaban de que tú pagabas la casa del lago, de cómo ayudaste con el negocio de papá. Pensaban que yo dormía. Hizo una pausa. ¿Lo cancelaste? ¿El fideicomiso? Sí, respondí con sencillez. Entre otras cosas. Otro silencio, más largo. Podía sentir cómo procesaba esa información, cómo la encajaba en su visión de nuestra familia. ¿Puedo verte?, preguntó finalmente. Aún estoy en el hotel. Mamá y papá regresaron a Madrid para reunirse con su asesor financiero, pero yo me quedé. Les dije que tenía dolor de cabeza. «Por supuesto», respondí sintiendo alivio. «Estoy en la habitación 317. Ven cuando quieras». 20 minutos después, un suave golpe anunció su llegada. Al abrir la puerta, el verla casi rompió la compostura que tanto me había costado mantener. Se veía más joven, con vaqueros y un jersey holgado, el cabello recogido en un moño desordenado. Más parecida a la niña que venía a pasar fines de semana conmigo para hacer galletas y leer cuentos, que a la joven segura que había empezado a ser. «Abuela», dijo, y luego me abrazó con fuerza, su cuerpo temblando por un llanto silencioso. La conduje al interior y nos sentamos en el pequeño sofá bajo la ventana. «Ya está», murmuré acariciándole el cabello como cuando era pequeña. «Todo van a estar bien». «Lo siento tanto», susurró entre sollozos. «Lo que hizo mamá fue horrible, imperdonable. Debería haber dicho algo, haber hecho algo. No había nada que pudieras hacer», le aseguré. «Todo pasó muy rápido y tú estabas al otro lado del salón. Pero después...» Se apartó un poco, secándose los ojos. «Esta mañana hubo una reunión familiar. Mamá intentó hacer ver que tú la habías provocado, que llevabas años socavándola y que simplemente perdió el control. Papá no dijo nada, no la contradijo. Era como si estuvieran reescribiendo la historia. La gente suele crear narrativas que protegen su autoimagen. Le dije, ofreciéndole un pañuelo de papel de la mesita de noche. Es más fácil que enfrentarse a verdades incómodas sobre uno mismo. Les dije que estaban equivocados. Continuó, y en su voz se coló un matiz de desafío. Le dije a mamá que no tenía ningún derecho a pegarte, por mucho que creyera que tú la habías provocado. Y le dije a papá que era un cobarde por no detenerla. No pude ocultar mi sorpresa. ¿De verdad les dijiste eso?». Asintió, con un leve rubor extendiéndose por sus mejillas. No les gustó nada. Mamá dijo que yo estaba manipulada por el numerito de víctima de tu abuela. Fue entonces cuando me negué a volver con ellos a Madrid. Dentro de mí se debatían el orgullo por su valentía moral y la preocupación por la posición en la que se había colocado. «Lucía, nunca quise crear un conflicto entre tú y tus padres». «No lo hiciste tú», dijo con firmeza. «Lo hicieron ellos solitos». Dudó un instante y luego preguntó directamente: «¿Qué hiciste exactamente con el fideicomiso?». Papá no quiso explicarlo. Solo dijo que los estabas castigando financieramente por un error momentáneo. Me planteé cuánto compartir con ella, tratando de equilibrar la honestidad con la complejidad de la situación. «He terminado los acuerdos financieros que sostenían el estilo de vida de tus padres, el fideicomiso que cubría la casa del lago, el préstamo empresarial para la expansión del despacho de tu padre y...». Me detuve, dudando si continuar. «¿Y?», insistió. «También he modificado mi testamento», admití. «Tus padres ya no figuran como beneficiarios». Sus ojos se abrieron con asombro. «Eso es importante». «Sí», asentí.
Lo es. ¿Y ellos? ¿Estarán bien? Me refiero a económicamente. Su pregunta revelaba la bondad que la definía. Preocupación por sus padres a pesar de su comportamiento. Tendrán que hacer ajustes, respondí con cuidado. Puede que deban vender la casa del lago. Tu padre quizá deba reestructurar su negocio. Pero ambos tienen carreras, ahorros, inversiones propias. No están en la ruina, Lucía, solo enfrentándose a las consecuencias de haber vivido durante años por encima de sus posibilidades reales. Ella asimiló la información en silencio, frunciendo el ceño como solía hacerlo Mateo cuando se enfrentaba así a un problema complejo. ¿Y el testamento? ¿Quién hereda ahora? Solo dudé un momento. Tú, con ciertas condiciones sobre el tiempo y la supervisión fiduciaria hasta que cumplas 30. Eso la dejó visiblemente impactada. ¿Yo? Pero eso solo empeorará las cosas con mamá y papá. Pensarán que estuve involucrada, que te animé a hacerlo. La decisión fue únicamente mía, le aseguré. Y no se trata de un castigo, aunque estoy segura de que tus padres lo verán así. Se trata de un reajuste. Asegurarme de que mi legado vaya a alguien que valore más que solo los beneficios materiales. Se quedó en silencio, mirando hacia el lago donde un grupo de kayakistas desafiaba ahora las aguas agitadas por el viento. Finalmente preguntó con voz baja. ¿Y ahora qué pasa? Me refiero con todos nosotros, como familia. Era la misma pregunta que me venía haciendo desde que salí del salón de baile la noche anterior. No lo sé, respondí con sinceridad. Eso dependerá de las decisiones que tomen tus padres, de las decisiones que tomes tú y de las que tome yo. Pero pase lo que pase, Lucía, mi relación contigo es independiente de todo esto. Eso no va a cambiar. ¿Lo prometes?, preguntó, de pronto sonando como aquella niña de 8 años que una vez necesitó que le aseguraran que los monstruos no existían. Eso es justamente lo interesante, respondió Charles con calma desde el otro lado del teléfono. No hay base legal para una demanda. El fideicomiso era revocable. El préstamo incluía una cláusula explícita de devolución anticipada. Y tienes pleno derecho a designar a los beneficiarios que desees en tu testamento. Me apoyé en la barandilla del balcón, mientras el último reflejo del atardecer teñía de naranja las aguas del lago. Abajo, un grupo de patos trazaba surcos suaves sobre la superficie, completamente ajenos a dramas humanos. «Entonces, que lo intente», dije con serenidad. No temo que se expongan las verdades de nuestra familia. Tal vez es hora de que salgan a la luz. ¿Quieres que prepare una declaración preventiva o que contacte a un mediador?, preguntó Charles, siempre metódico. No por ahora. Deja que las cosas se asienten. No quiero alimentar su narrativa de que esto fue un ataque impulsivo. Que vean que estoy firme, pero tranquila. Lo estás manejando con más compostura de la que la mayoría podría reunir, dijo Charles. A veces, proteger el propio legado requiere decisiones difíciles. Harold estaría de acuerdo contigo. Tras despedirme, regresé a la habitación. Nadia levantó la vista de su libro y sonrió con suavidad, sin preguntar con quién hablaba. Agradecí su respeto por mi espacio, esa empatía silenciosa que tan poco se ve entre generaciones. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, todo sigue su curso, respondí, sentándome junto a ella frente a la chimenea, que crepitaba con discreta calidez. El fuego reflejaba en sus ojos los mismos que tenía su abuelo, llenos de reflexión y profundidad. En ese instante sentí que, aunque algunos lazos se rompieran, otros se fortalecían. Y esos eran los que verdaderamente importaban. Pero las personas en crisis financiera a veces se aferran a cualquier posibilidad legal.
Recibí esta información con una especie de desapego lúcido. El hijo que yo había criado jamás habría amenazado con demandar a su propia madre. Pero ese hijo había ido desapareciendo poco a poco durante 15 años, consumido por la influencia de Jimena y su propia debilidad. «Que lo intenten», dije finalmente. «La documentación está en regla, como bien sabes». «En efecto», asintió Carlos. «Pero prepárate para una escalada antes de que acepten la realidad. La gente rara vez renuncia a sus privilegios sin resistirse». Sus palabras resultaron proféticas. El martes por la mañana llegó el primer ataque público, en lo que sería una batalla de semanas por controlar el relato. Fue Nadia quien lo descubrió primero, hojeando su móvil mientras terminábamos de desayunar. «Dios mío», murmuró, empalideciendo. «Abuela, tienes que ver esto». Me pasó su móvil, abierto en el perfil de Instagram de Jimena. Allí, bajo una foto cuidadosamente filtrada, donde ella miraba melancólicamente a la cámara, había una larga publicación. La familia se supone que es nuestro refugio seguro, nuestra base de amor incondicional. Pero, ¿qué pasa cuando esa base se vuelve tóxica? Cuando el amor materno se convierte en control. Cuando el apoyo económico se transforma en chantaje emocional. Oliver y yo compartimos con el corazón roto que estamos atravesando un proceso de alejamiento de una figura materna cuya conducta ha resultado perjudicial para el bienestar de nuestra familia. Alejamiento familiar. Familia tóxica. Camino hacia la sanación. La publicación ya acumulaba cientos de comentarios y compartidos, con la audiencia digital volcadas a consolar a Jimena en su versión inventada de los hechos. «No tiene vergüenza», dijo Nadia recuperando su teléfono con visible disgusto. «Volteando todo, haciéndose la víctima cuando fue ella quien te abofeteó delante de 100 personas». 97. Corregí de forma automática, con la precisión editorial que nunca me abandonaba, ni en el asombro. «Y no me sorprende, Nadia. Tu madre siempre ha sido experta en manejar su imagen. Pero es tan público, tan calculado». «Exactamente», asentí mientras doblaba mi servilleta con cuidado deliberado. «Y probablemente solo sea el principio. Esa misma tarde hicimos el check-out del hotel. El refugio junto al lago había cumplido su propósito. Nadia insistió en acompañarme de regreso a mi piso en Madrid, reacia a volver a casa de sus padres o a su residencia universitaria, donde corría el riesgo de ser acorralada por Oliver o Jimena. Carlos nos esperaba al llegar, con más documentos que requerían mi firma, apilados con precisión sobre la mesa del comedor. Mientras Nadia dejaba sus cosas en el cuarto de invitados, él me puso al tanto de las novedades. «Los socios comerciales de Oliver están preocupados por la revocación del préstamo», me informó. «La ampliación del despacho se financió en gran parte con tu inversión, y sin ella, puede que tengan que abandonar la nueva oficina. Eso podría implicar despidos». Sentí un leve remordimiento por los empleados inocentes atrapados en medio del conflicto, pero lo dejé a un lado. «Es lamentable, pero no es mi responsabilidad. Oliver asumió compromisos sabiendo que dependían de fondos discrecionales». Carlos asintió. «La propiedad en la sierra ya acumula 3 meses de impuestos sin pagar. El ayuntamiento ha enviado notificaciones. Si no se pagan en los próximos 60 días, comenzarán los procedimientos de embargo». «¿Y el testamento?» «Finalizado ayer. Como solicitaste, ya se notificó oficialmente a Judith sobre su rol como tutora legal del patrimonio de Nadia», informó Charles con calma, justo antes de que el portero interrumpiera la conversación. «¿Señora Mendoza? Aquí hay una señora Sierra Mendoza que insiste en verla. Parece alterada». Charles y yo intercambiamos una mirada.
Déjame encargarme, dijo él levantándose de su silla. No tienes ninguna obligación de verla. No, decidí. Que suba. Ya es hora de tener esta conversación. Nadie apareció en el pasillo. Claramente había escuchado. ¿Estás segura, abuela? Mamá probablemente sigue furiosa. Sin duda, asentí. Pero evitarla no mejorará nada. Cuando Sierra irrumpió por la puerta 2 minutos después, no quedaba rastro de la fachada impecable que mostraba en redes sociales. Llevaba el cabello recogido de forma descuidada, la ropa de marca y arrugada, y en sus ojos se mezclaban la ira con el pánico. ¿Cómo pudiste?, espetó sin siquiera saludar. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Creo que sí, respondí con calma, permaneciendo sentada a la mesa del comedor. Tal vez prefieras sentarte y podamos hablar civilizadamente. Civilizadamente. Rió con un tono quebradizo. ¿Destruyes 15 años de acuerdos financieros de un plumazo y esperas cortesía? ¿Dónde quedó tu civismo cuando me humillaste en plena celebración? Charles carraspeó. Señora Mendoza, permítame recordarle que hubo 97 testigos de que usted agredió físicamente a doña Elena, no al revés. Sierra desvió la mirada hacia él, luego a Nadia, que se había posicionado protectora junto a mí. «Esto es un asunto familiar», espetó. «Quiero hablar con mi suegra Seposa a solas». «Eso no va a pasar», respondió Nadia con firmeza. «No después de lo que hiciste la última vez que estuviste sola con ella». Sierra endureció el gesto al ver que no lograría dividirnos. «Está bien, como quieran». Se volvió hacia mí de nuevo. «Mis padres se niegan a ayudarnos. ¿Lo sabías? Los llamé ayer, les conté todo, y dijeron que hemos hecho nuestra cama. Estamos a punto de perderlo todo, Elena. La casa del lago, la expansión del despacho de Oliver, nuestro estatus social». «Lamento oírlo», respondí sinceramente a pesar de todo. «Pero esas pérdidas son la consecuencia natural de haber construido una vida sobre cimientos ajenos». «¿Y de eso se trata todo esto? ¿Querías agradecimiento por tus limosnas?» Su voz se elevó. «Está bien. Gracias, Elena, por tu generoso apoyo. ¿Eso era lo que querías escuchar?» «Lo que quería», respondí sin alterarme, «era respeto básico. No solo en público, también en privado. No solo en palabras, sino en actos. Lo que recibí, en cambio, fueron años de socavamiento sutil, culminando en una agresión pública que reveló exactamente cómo me ves». «¡Un error!», exclamó. «Un momento de perder los estribos, y estás dispuesta a destruir a nuestra familia por eso». La bofetada fue un síntoma, Sierra, no la enfermedad. Nuestra familia ya estaba rota. Yo simplemente dejé de fingir lo contrario. Sierra me miró, sin palabras por un instante, para luego cambiar de estrategia con la agilidad de una manipuladora experta. «¿Y qué pasa con Oliver? Es tu hijo, tu único hijo. ¿De verdad estás dispuesta a castigarlo así? ¿A verlo sufrir?» Oliver tomó su decisión cuando se quedó callado, mientras tú me humillabas y me agredías. Respondí, con el dolor aún fresco en la voz. Es un hombre adulto, y ahora debe enfrentar las consecuencias de sus actos. La compostura de Sierra se desmoronó por completo. «Eres una vieja rencorosa y asquerosa», espetó entre dientes. «¿Crees que esto te da poder? ¿Qué te hace fuerte? Lo único que confirma es lo que siempre he sabido. Que tu generosidad era solo una forma de controlarnos. Pues felicidades. Ya hiciste tu numerito. Pero no esperes volver a ver a tu hijo, ni a los nietos que tal vez algún día tengamos». La amenaza, usar los lazos familiares como arma, habría sido devastadora para mí en otro tiempo. Ahora solo reafirmaba la sabiduría de mi decisión. «Sería una pena», dije en voz baja.
pero sería tanto una pérdida para Oliver como para mí. Y para ti, aún más. Con una última mirada de desprecio que nos abarcó a todas, Sierra se giró y salió dando un portazo tan violento que las fotos enmarcadas sobre la mesa de la entrada vibraron peligrosamente. En el silencio que siguió, Nadia tomó mi mano. ¿Estás bien? Consideré seriamente la pregunta, buscando dentro de mí para medir mi estado emocional. Sí, respondí, algo sorprendida al comprobar que era cierto. Estoy bien. Afuera la ciudad seguía con su rutina vespertina. Luces encendiéndose en los edificios vecinos, bocinazos de taxis, gente apurada regresando a casa. Dentro, una nueva realidad comenzaba a tomar forma, una basada en la verdad, y no en apariencias, en vínculos reales y no en obligaciones financieras. El ajuste de cuentas había comenzado, y para mi sorpresa, me sentía lista para lo que viniera. Pasaron 3 meses con esa rapidez particular que traen los cambios importantes. El verano se desplegó sobre la ciudad con días húmedos y atardeceres dorados que yo observaba desde un nuevo lugar. Un apartamento más pequeño pero más luminoso, con vista al parque. 10 pisos más abajo que mi antigua residencia, pero de algún modo más cerca del pulso cotidiano. La mudanza no había sido planificada, exactamente, pero después de la salida dramática de Sierra aquel martes, volver a un espacio que contenía décadas de recuerdos familiares se volvió cada vez más incómodo. El comedor donde Oliver celebró su graduación de Derecho, la sala donde Nadia dio sus primeros pasos, esos rincones que alguna vez fueron testigos de alegrías, ahora eran fantasmas que hacían que la ruptura actual doliera aún más. No es huir, me dijo Judith por teléfono cuando le conté que pensaba vender el apartamento. Es avanzar hacia algo nuevo. Y hay una gran diferencia. Tenía razón, como casi siempre. El proceso de reducir mis pertenencias resultó sorprendentemente liberador. Revisar objetos, decidir qué aún tenía valor y qué podía dejar atrás. Nadia me ayudó, dedicando los fines de semana entre clases de verano a organizar fotografías, clasificar libros y escuchar historias que vivían en los objetos que siempre había visto, pero nunca comprendido del todo. No tenía ni idea de que el abuelo Enrique era tan divertido, dijo Nadia una tarde, mientras leía cartas que él me había escrito durante una gira literaria a principios de los 80. Mamá y papá siempre lo hacían parecer tan serio, casi intimidante. Tu abuelo tenía muchas facetas, le respondí, sonriendo al recordar el humor irreverente de Enrique, sus pésimos juegos de palabras, su habilidad para encontrar lo absurdo en las situaciones más solemnes. Las personas rara vez muestran todas sus dimensiones a todos en su vida. Las consecuencias de mis decisiones financieras se desarrollaron exactamente como Carlos había predicho. El negocio de Oliver se redujo drásticamente, abandonando los ambiciosos planes de expansión y volviendo a su escala original más modesta. La casa en los Pirineos fue puesta en venta apresuradamente, aunque su ubicación remota y la incertidumbre económica hicieron que permaneciera meses en el mercado. Lo más revelador fue que Sierra y Oliver se retiraron de sus círculos sociales habituales, rechazando invitaciones y cancelando su gala anual de verano. Carlos me mantenía informada de estos acontecimientos no por malicia, sino por una prudente preocupación ante posibles repercusiones legales. Han consultado a 3 abogados diferentes, me dijo durante una de nuestras revisiones periódicas. Todos les han dicho que no existe ninguna base legal para una demanda. El fideicomiso fue anulado correctamente, el préstamo fue revocado legalmente y el testamento modificado conforme a la ley. Recibí esta información con una mezcla compleja de tristeza,
y reafirmación. No había alegría en las dificultades de Oliver, ni satisfacción en ver desmoronarse los cimientos que yo misma había ayudado a construir. Pero sí sentí una afirmación silenciosa al ver que la realidad se imponía. Al observar cómo se disolvían las ilusiones cuidadosamente mantenidas cuando ya no estaban sostenidas por mi apoyo económico. Sierra continuaba su campaña pública de victimismo, con sus redes sociales narrando lo que ella llamaba su proceso de sanación frente al narcisismo materno. Las publicaciones cuidadosamente editadas mostraban fotos artísticas de ella escribiendo en su diario, practicando yoga o mirando pensativamente hacia un cielo al atardecer, acompañadas de citas sobre el perdón y la ruptura de ciclos tóxicos. Oliver permanecía mayormente en silencio durante estas representaciones públicas, y su ausencia en las fotos cuidadosamente escenificadas de Sierra se volvió cada vez más evidente con el paso de las semanas. Según Judith, quien lo supo a través de nuestros contactos en común del mundo editorial, las tensiones entre ellos se habían intensificado drásticamente una vez que las implicaciones financieras de mis decisiones se volvieron innegables. «Él la culpa por haberte llevado al límite», me dijo Judith durante una de nuestras llamadas semanales. «Y ella lo culpa a él por no haberse enfrentado a ti antes. Ninguno parece estar reflexionando sobre su propia parte en lo ocurrido». «No me sorprende», le respondí mientras acomodaba flores frescas en la cocina de mi nuevo apartamento. «Es una costumbre que he tomado desde que me mudé. Este pequeño ritual semanal de belleza y renovación». Mientras tanto, mi propia vida se iba redibujando con una vitalidad inesperada. El taller de escritura creativa al que me ofrecí como voluntaria en la biblioteca local se había expandido a 2 sesiones semanales, llenas de aspirantes a escritores que iban desde adolescentes hasta jubilados como yo. Nadia se había mudado a un pequeño piso cerca de su universidad, pero venía a menudo, trayendo compañeros que realmente parecían interesados en mis anécdotas editoriales, y no solo en tolerar a una abuela mayor. Y lo más sorprendente, había vuelto a escribir. No contribuciones editoriales como las de mi carrera profesional, sino ensayos personales que exploraban la memoria, el legado y el complicado territorio de los vínculos familiares. Las palabras fluían con una facilidad que no había sentido en décadas, como si el terremoto en mi vida personal hubiese destapado un manantial creativo que llevaba años sellado. Fue en una tarde particularmente dorada de septiembre, mientras revisaba un ensayo en mi escritorio con vista al parque, que llegó la llamada de Carlos. «Evelyn», dijo Charles con ese tono medido que usaba cuando el contenido de la conversación requería cautela. «He recibido una carta de parte de Oliver. Me pidió que te la hiciera llegar, ya que no tiene tu nueva dirección». «¿Una carta?», repetí sorprendida. Oliver no había intentado contactarme directamente desde aquella semana caótica tras la cena del aniversario. ¿No un correo electrónico? ¿Ni un mensaje? «Una carta escrita a mano», confirmó Charles. «No la he abierto, por supuesto, pero está dirigida a ti con su letra. ¿Quieres que te la envíe o prefieres que la devuelva?» Me tomé un momento. Sopesé el riesgo de una nueva herida contra la posibilidad, por mínima que fuera, de una reconciliación sincera. «Envíamela», decidí al fin. «Prefiero saber lo que dice que quedarme imaginándolo». La carta llegó 2 días después, en un sobre marfil sencillo, con mi nombre escrito con la caligrafía firme y ordenada de Oliver, tan parecida a la de Harold, que por un instante se me encogió el corazón al verla. Me la llevé cerrada al banco del parque donde solía pasar las últimas horas de la tarde,
observando a los niños jugar y a los perros correr tras las ardillas con entusiasmo desmedido. Cuando por fin la abrí, el contenido fue más breve de lo que había anticipado. Solo una hoja escrita en el membrete del bufete de abogados de Oliver. Querida mamá, he escrito y roto una docena de versiones de esta carta. Ninguna decía lo que realmente tenía que decirse, así que tal vez la sencillez sea lo mejor. Lo siento, no solo por lo que ocurrió en la cena del aniversario, aunque eso merece una disculpa aparte, sino por todos los años anteriores, por permitir que Sierra te hablara con desdén, por aceptar tu apoyo económico sin el reconocimiento debido, por no defenderte cuando más lo necesitabas. No hay excusa para mi silencio aquella noche. Me sentí en shock, avergonzado, y temía el conflicto. Pero nada de eso justifica el haber callado cuando tú esperabas que hablara. Quiero que sepas que Sierra y yo estamos en proceso de separarnos. Esto no es culpa tuya ni tu responsabilidad. Estos últimos meses han puesto en evidencia problemas que estaban presentes mucho antes de la noche del aniversario. Sin tu apoyo económico cubriendo nuestras diferencias, nos hemos visto obligados a enfrentarlas con honestidad. No espero perdón ni recuperar lo que he perdido, ni en lo material ni en lo emocional. Solo escribo para reconocer mi fallo y agradecerte los años de apoyo que di por sentados. Tu hijo, Oliver. Leí la carta 2 veces. Luego la doblé con cuidado y la guardé en su sobre. A mi alrededor, el parque seguía con su ritmo intemporal. Risas de niños, hojas comenzando su transición hacia los colores del otoño, desconocidos cruzando los senderos iluminados por el sol. La vida seguía como siempre, sin detenerse por los dramas individuales. La carta no traía peticiones, ni apelaciones manipuladoras para reconciliación o ayuda económica. Solo reconocimiento, simple, directo y largamente esperado. Si representaba un verdadero crecimiento, o simplemente una aceptación pragmática del nuevo escenario, no podía saberlo con certeza. Y tal vez esa incertidumbre era en sí la lección más importante de estos meses agitados. A mis 76 años, por fin había aprendido a soltar la necesidad de respuestas definitivas sobre las motivaciones ajenas, a aceptar la compleja y a menudo contradictoria naturaleza de las relaciones humanas. Oliver no era ni el hijo devoto que alguna vez creí que era, ni el fracaso total que temí durante mis momentos más oscuros tras la bofetada. Era como todos nosotros, una persona imperfecta, intentando abrirse camino como mejor podía, a veces con éxito, a veces con fracasos rotundos. Esa noche, tomé la pequeña caja de madera que guardaba el anillo de bodas de Harold, desde mi mesa de noche. Durante 23 años había sostenido conversaciones unilaterales con su recuerdo, encontrando consuelo en la ilusión del vínculo. Ahora, al sostener el anillo, sentí un cambio sutil. No un cierre de ese hábito, sino una evolución de su significado. Creo que lo hicimos bien, Harold, dije en voz baja. No a la perfección, pero razonablemente bien. Nuestro hijo está encontrando el camino de regreso a sí mismo. Nuestra nieta se está convirtiendo en una mujer extraordinaria. Y yo... Me detuve un momento reflexionando. Yo por fin estoy escribiendo mi propio capítulo, con mi propio nombre. A la mañana siguiente comencé un nuevo ensayo. No sobre el pasado, con su maraña de heridas y reconciliaciones, sino sobre la inesperada libertad de la vida tardía. Sobre el peso del legado, sí, pero también sus dones. Sobre el poder silencioso que no se encuentra en la acumulación ni en el control, sino en la serena autoridad de saber exactamente cuándo alejarse. Afuera de mi ventana, la luz otoñal doraba las hojas que comenzaban a cambiar,
cada una preparándose para soltar su agarre y caer hacia lo que viniera después. Las observé brillar en la brisa, estas cosas temporales, necesarias, soltándose con una gracia magnífica. Y me sentí, al fin, haciendo lo mismo. A continuación, tenemos 2 historias increíbles más esperando por ti. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y ella hablará.